Bienvenidos al canal Pixtor 3D. En la clase de hoy vamos a conocer la herramienta Filtro de Malla. Para esta ocasión vamos a usar la versión 4.3. Si bien parece que han cambiado muchas cosas, lo cierto es que son las mismas herramientas, solo que con diferentes iconos y distribución. Por lo que si usan versiones anteriores no habrá ningún problema. Lo primero que debemos resaltar de la herramienta Filtro de Malla es que a diferencia de la herramienta Filtro de Ropa, que conocimos en el tema 3 clase 6, no busca simular telas, tampoco se enfoca en utilizar conjunto de caras. Aquí vamos a trabajar esencialmente con máscaras. Cuando seleccionamos esta herramienta, en la barra de opciones tenemos la pestaña Tipo de filtro, donde podemos elegir entre una variedad bastante grande de funciones. Al costado derecho tenemos la casilla Intensidad, que controla la fuerza o potencia de la herramienta. Luego tenemos los tres ejes donde la herramienta ejercerá su influencia, pudiendo elegir uno de ellos, o varios si mantenemos pulsada la tecla Shift, y hacemos clic izquierdo sobre ellos. Luego tenemos la pestaña Orientación de los ejes, donde podremos definir si los ejes que hemos seleccionado corresponden a los ejes locales del objeto, a los ejes del entorno o área de trabajo, o si los ejes se van a definir acorde a nuestra perspectiva. Aquí vemos una imagen donde tenemos los tres tipos de ejes al mismo tiempo. Antes de conocer el primer filtro, debemos tener presente que estas funciones trabajan sobre todo el objeto, salvo las zonas que estén enmascaradas. El primer filtro que vamos a conocer se llama Suavizar, y como su nombre sugiere, suaviza la geometría. En la clase pasada usamos esta función cuando creamos un caballo. Después de aplicarle Rehacer Malla, utilizamos este filtro para suavizar esos bordes rectos. Simplemente hacemos un clic izquierdo pulsado y arrastramos hacia un costado. Si tenemos una zona enmascarada, la herramienta no afectará dicha zona. Esta herramienta también es ideal cuando creamos nuestros blockings. Después de aplicarle Rehacer Malla, en vez de trabajar con el pincel Suavizar y pasarle por todo el cuerpo, podemos suavizar toda la malla de una sola vez con este filtro. Voy a crear una máscara. Luego tenemos el filtro Escalar, con el que podemos agrandar o reducir el tamaño de la malla. Funciona de la misma manera, haciendo un clic izquierdo pulsado y arrastrando. Voy a crear una máscara. Más abajo tenemos el filtro Inflar. Esta herramienta agranda o achica la geometría con un efecto de inflado. Podemos notar la diferencia con el filtro Escala. Luego tenemos el filtro Esferizar, el cual transforma la malla progresivamente en una esfera. El siguiente filtro se llama Aleatorios, y lo que hace es desplazar los vértices de la geometría de forma aleatoria, generando un efecto de superficie irregular. Se recomienda trabajar con geometrías de bajo poligonaje. Luego se le puede aplicar el modificador Subdividir superficie, para suavizar la malla. Otro de los filtros de esta herramienta se llama Distender. Muchas veces creamos agujeros o relieves enmascarando una zona y luego moviendo dicha selección con la herramienta Mover o cualquier otra herramienta de transformación, generando un estiramiento de la malla.
Lo que hace esta herramienta es distribuir de manera uniforme las caras y vértices sin afectar el volumen de la malla. Luego tenemos el filtro Distender conjunto de caras. Cuando uno crea un facet o conjunto de caras, como vimos en el tema 3 clase 6, notamos que los bordes se ven dentados. Lo que hace este filtro es eliminar esas líneas irregulares, suavizando el contorno. Simplemente hacemos clic izquierdo pulsado y arrastramos hacia un costado. Luego este facet podemos extraerlo. Hacemos un clic izquierdo en ese color y listo. En el modificador solidificar le aumentamos el grosor. Más abajo tenemos el filtro Suavizar superficie, el cual elimina las irregularidades de la malla, pero conservando el volumen del objeto. Ideal para suavizar geometrías que tienen mucho detalle de textura. En este caso tenemos estos relieves donde podemos apreciar estas líneas antiestéticas. Seleccionamos entonces el filtro, hacemos clic izquierdo pulsado y arrastramos hacia un costado. Y notamos que tiene poco efecto. Dentro de sus opciones tenemos la casilla Preservación de la forma, que controla cuánto la herramienta modificará la forma original. Como en este caso el suavizado es muy sutil, le reduzco este valor para que la herramienta tenga más efecto sobre la malla. Y aplicamos nuevamente. Ahora sí notamos la diferencia. Luego tenemos el filtro Definir, el cual agudiza y suaviza la malla en función de su curvatura. En este blocking, por ejemplo, al aplicarle el filtro, podemos notar cómo en zonas con ángulos pronunciados se produjo un efecto de afilamiento, mientras que en las zonas planas se genera un suavizado, ideal para perfeccionar modelos hard surface. Ahora veamos el filtro Mejorar detalles. Esta herramienta lo que hace es aumentar el contraste entre altos y bajos relieves, intensificando estas volumetrías. El último filtro se llama Borrar desplazamiento, y se utiliza para eliminar la información de desplazamientos cuando usamos el modificador multirresolución. Veamos un ejemplo. Aquí tengo un cubo. Le voy a aplicar el modificador multirresolución. Y le daré varias subdivisiones. Ahora voy a usar el pincel dibujar. Y crearé un relieve. Al usar el filtro Borrar desplazamiento, podemos observar cómo desaparece el relieve creado, borrando dicha información. Recuerden que todos los filtros funcionan haciendo un clic izquierdo pulsado y arrastrando hacia un costado. Y hasta aquí la clase de hoy. Si les ha gustado, pueden apoyarme con un like o una suscripción. Hasta la próxima.